Ahí está. Sí, por ahí abrí su juego, más, está muy interesante. Excelente. Ahora quiero que le haga una review a ese jueguito. Hay que hacer un Eh, gameplay, un jueguito. Gameplay, exactamente. Bueno, muy buenas tardes, chicos, de nuevo, como todo, como siempre, agradeciéndoles que participen y también agradecerle tanto al compañero Juan Diego, que nos va a iluminar con sus conocimientos, y a Gabriel por pues, su gran hosteo. Y pues nada, pues estaremos como siempre en la sección de datos rápidos para iniciar. Empecemos con una pregunta. ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación para crear un videojuego? Pero antes de definir eso, creo que lo más conveniente es que viajemos al pasado por un momento. Y ojalá un pasado no tan desordenado como ese. Si nos vamos como por ahí de 1969 y a 1972, o sea, a finales de los 60, principios de los 70, por ahí la compañía Nokia pues ya quería revolucionar el sistema operativo de los teléfonos celulares para hacerle la competencia pues a Motorola, ¿no? Y pues en este caso el significado del nombre del lenguaje es las clases en número. Entonces se diseñó como un lenguaje de programación de sistemas portátil. Algo muy importante que hay que destacar acá, y es que este señor, Dennis Ritchie, ojo lo que se estaba proponiendo a trabajar, programación de sistemas portátil. O sea, no sé si por aquí alguien tuvo DS, Game Boy, o si tienen Switch, o aspira a tener la nueva consola de Steam, como yo. Y pues eso se lo tenemos que agradecer a Dennis Ritchie, porque el trabajo que a él le delegan es redactar un código de programación en donde sea para dispositivos pues, portátiles, en este caso los teléfonos celulares, pero eso abrió un sinfín de posibilidades que se fueron desarrollando con el paso de los años por medio de otros profesionales de la informática y la programación. Su compilador de C se ha portado a casi a todos los sistemas conocidos. Tiene funciones matemáticas y de gestión de archivos proporcionadas por bibliotecas. Es decir, almacena ya los datos por decirlo así, las órdenes que uno va redactando. Lo único malo es que cuando usted no era de esos compiladores que le dicen a usted cuando usa una mala palabra y hay un error y usted no lo logra detectar. Entonces eso se tenía que hacer con otro programa que se llama Lint. Bueno, pues por el paso del tiempo, él creó este lenguaje de programación y surgieron, bueno, ya pusieron a los demás equipos a trabajar en el sistema operativo de Nokia. Y pues cuando nos vamos a centrar en este caso en los videojuegos, ¿ok? Entonces en este caso salieron títulos como el Snake, el Bronze Tales, el Bones Tales, Batalla Naval, el Arkanoid, que se adaptó, o sea, ya existía ese juego, pero se adaptó pues al sistema operativo que tenía Nokia. Y luego salieron dispositivos como el Brick Game, ¿no? Que no sé si alguno por acá tuvo uno de esos, no sé si Jared, Juan Diego o Gabo tuvieron uno de esos que lo tenía, pues estaba papu por ese entonces. Bueno, sí. Sí, yo estuve por ahí. También jugué el de Snake y jugué el Bones Tales. Ujú. El Bones, sí, Ustedes. el Bones yo lo Bones jugué, está buenísimo. sí, sí. Mi mamá me prestaba el celular de ella para jugar. Bueno, el Break, sí, ¿quién no tuvo el Break, verdad? Y las versiones pirateadas chinas, ¿verdad? Pues entonces estos eran los, los juegos que se fueron desarrollando gracias al lenguaje que él desarrolló. Luego, en 1979, también paralelo a lo que se estaba trabajando, en la Universidad de A&M de Texas, el danés Johan Stroustrup, ¿verdad? Desarrolló lo que era el C++. El significado es incremento de C, es decir, como que se basó en el C que ya existía, pero le hizo lo que conocemos popularmente hoy como una expansión. Entonces ya tenía, por ejemplo, una sintaxis heredada del lenguaje C, ¿verdad? El nombre C++ fue propuesto por Rick
Max City, que era uno de los que trabajaba junto a ellos. Y fue propuesto cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico, ¿verdad? Eso fue cuando ya empezó a trabajarse en otros proyectos. Antes se había usado el nombre C con class, ¿verdad? Pero o sea, al final resumieron el nombre a porque era como un agregado. Al final era como el mismo C, pero con más pluses. Es orientado a objetos, como muchos de los lenguajes de programación para videojuegos. Gran número de compiladores en diferentes plataformas y sistemas operativos tiene este lenguaje para trabajarlo. Y pues, como todo, este lenguaje, al igual que todos los que vamos a ver ahorita, no eran destinados a videojuegos, pero permitieron crear títulos. En este caso, el C++ permitió la creación del legendario Buscaminas, el Sonics, ¿verdad? Que era como de un laberinto, no pegar con las paredes. Conforme iba avanzando los niveles, iba cerrando más y más y más. Y de Sonics se creó lo que para mí fue el primer mod que yo vi. Es decir, la primera vez que vi que alguien agarró un juego y lo editó. Y salió el Scary Game. El Scary Game era una broma que se volvió tradicional en YouTube, porque lo gracioso no era que usted se pegaba de susto, lo gracioso era ver a alguien en YouTube jugar esto y que cuando le salía la cara de Emily Rose se echaba para atrás y se caía de la silla. Era un clásico, no sé si alguien acá recuerda eso, Pero pero sí, el juego cómo consistía, en que era un puntito que no podía pegar en la pared, cuando se cerraba, se cerraba, se cerraba, en el de Scary Game, le salía la cara de Emily Rose, un clásico, de los videos del rellano, por ahí de los 2000, 2002, 2003. eso Diego, fue tiempo en de época de videos en Loquendo y cosas así. videos en Loquendo, jajaja, XD, jajaja. Qué bueno. Se desarrolla gracias a este lenguaje el Unreal de 1998, si no me equivoco era el Unreal 5. La segunda versión de Blobby Volleyball eran como dos gomitas jugando voleibol y pues era una prueba. Este juego también pues fue un proyecto universitario de desarrollo de software y las capacidades de este software le limitan un poquito a ese momento los recursos para hacer personajes. Hicieron dos gomitas. Actualmente se trabajó con C++ para el juego que se lanzó el año pasado, que es el Island of Spirits. No es que todo el lenguaje se utilizó, todo el juego se compone, sino que el juego ayudó a esto y es para que se pueda trabajar en dispositivos como PSP, en dispositivos móviles, ¿verdad? Pues llega el año 1991 y llega Guido van Rosen, el holandés, pues fabricó en el Centro de Computación Informática de Holanda, perdón, de Países Bajos, desarrolló el lenguaje Python y el nombre está inspirado, vean, aquí me hizo todavía más gracia, y uno dice, con razón trabajan en Google, ¿verdad? Y es que no se complican como deben ser a la hora de escribir un guión que profundiza las cosas, sino que este señor eh, dijo que le puso el nombre porque le hacía gracia un grupo de comedia británico que se llamaba Monty Python. Era como decir que él le puso 12 huevos al lenguaje de programación porque le gustó la media docena. Entonces, le ocupaba un nombre, pero para allá, para identificarlo, así se queda esto. Y se quedó Python, ¿verdad? Es un lenguaje de programación multiparadigma porque permite la programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Hace enlaces dinámico de métodos, es decir, enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del programa. Se pueden escribir nuevos módulos fácilmente con C o C++. Volvemos a lo mismo, ¿no? Todos los juegos no están compuestos de un solo lenguaje. Python puede incluirse en aplicaciones que necesitan una interfaz programable. También aplica mucho a juegos de código abierto. Y algunos títulos que salieron en donde se utilizó el Python. Tenemos el Flappy Bird, los de los Sims 4, el Toontown, el Solar Wolf, el Battlefield y, como mencionamos anteriormente, también en el Island Spirits. Ya por ahí de los años 1993, el año en que nací yo, se crea el HTML.
Actualmente es el HTML5. Y es un dato importante que les voy a mencionar en el próximo lenguaje. El HTML5 pasó a ser un resumen, pero ya les voy a explicar por qué. Y en ese momento el británico Tommy T. John Berners-Lee estaba trabajando en el MIT y creó lo que se conoce hoy como la World Wide Web Consortium. Y pues es lo que conocemos como el triple W, ¿no? Pero para ello empezó a trabajar en lo que era el lenguaje de programación. ¿Para qué? Para lo que era el desarrollo de las páginas web, o por lo menos el soporte de los primeros artículos que se iban a subir, los primeros websites que ya, como quien dice, para mantener un orden, porque ya Internet existía, pero el World Wide Web Consortium pues ayudó como a ordenar un poco las cosas. Y estamos hablando de antes de la llegada de Google, ¿no? Pues se denomina el lenguaje HTML pues como el Hypertext Markup Language, pero también se define como el lenguaje de etiquetas de hipertexto del protocolo HTTP. El HTTP son las siglas de Hypertext Transfer Protocol, y el sistema de localización de objetos en la web, URL, que significa Uniform Resource Locator. ¿Okay? Entonces, por eso es que páseme el URL o el link, para no decir páseme el localizador de los recursos de la información. Pues su creador es conocido por ser el padre de la World Wide Web Consortium. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo de HTTP en diciembre de 1990, antes de lanzar HTML. Actualmente, la que se está usando es HTML5, que es la versión, y se suele combinar con JavaScript para maximizar las posibilidades en el desarrollo de videojuegos online. Gracias a HTML tenemos títulos en donde se pudo, para poder adaptar juegos a todo lado, como las primeras bibliotecas de juegos de Facebook. No sé si alguien acá ha jugado los juegos de Facebook, yo no era tan fanático de esos. Solo jugué uno que era como en línea, pero no lo recuerdo muy bien con el nombre. Estábamos también con lo que era Angry Birds, Emberwind, The Convergence, P-Wheel, que tiene un montón de versiones. El Web Snooker, que se jugaba en línea, era un billar en línea. Sí, por aquello, esto es para juegos que se juegan en el navegador, En el ¿verdad? navegador, exactamente. Entonces, con el HTML podemos hacer juegos directamente, con solo el navegador ya las compu lo van a poder ejecutar, ¿verdad? Excelente. Así es. Como dice Diego, es exactamente para los juegos en navegador. HTML se creó para hacer páginas web, pero en realidad una de sus tantas posibilidades que hasta él mismo no pensó era la posibilidad de hacer videojuegos en línea. Más tarde, el canadiense James Gosling le asignan como un proyecto que se llamaba, por acá lo tengo, no tomé nota de pero por aquí está. Ay, me disculpen, se me fue el nombre del proyecto que estaba trabajando, pero la empresa Sun Microsystems, y como toda empresa privada siempre se ocupa de proyectos. En este caso se ocupa de un lenguaje de programación, y a James Gosling le asignan un grupo de 18 personas para trabajar en la creación de un lenguaje de programación orientado a objetos. Es entonces donde sale pues la creación del Java en 1995, y pues el nombre, el significado no está muy claro. Se dice que el nombre viene de las siglas de 4 de sus creadores, que son James Gosling, Arthur Van Hoff y Andy Bechtolsheim. Otros abogan por el acrónimo de Use Another Vague Acronym.
solo otro acrónimo amigo más. Lo cual yo considero este segundo como el más acertado porque volvemos a lo mismo. El programador tiene demasiadas cosas en la cabeza como para a veces pensar en otras cositas que a veces las considera mínimas, pero son grandes. Y ahí está Diego que no me deja mentir. A veces uno descuida eso en cualquier ámbito de la programación. Y la sintaxis de Java se deriva en gran medida al C++. La diferencia es que fue construido desde el principio para ser completamente orientado a objetos. Los lenguajes que hemos visto anteriormente estaban trabajados sobre el C++. Por eso les decía que era como una expansión del C. Los programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. El problema es que tiene un problema de fugas de memoria que evita que en gran medida gracias a la recolección de la basura. Es decir, a veces hay residuos de programa, de etiquetas que uno no usó o instrucciones que uno no usó y automáticamente como ve que no se están trabajando, las purga, ¿no? Unos títulos que han salido gracias a Java, Block Wizard fue una pieza importante en el Angry Birds, el Flappy Bird, el Zuma, creo que ha sido uno de mis preferidos de juegos descargables, y el Rise Driver 3D. Ahí hay que meter el gigante de los videojuegos Minecraft también. Minecraft viene de Java. Qué pecado más feo no haberlo metido. Sí, sí, Minecraft, el gigante de los gigantes. Ya luego viene lo que es el Action, el JavaScript, que fue desarrollado en el 95 por James Gosling para el navegador de Netscape. Este Netscape era como el navegador por excelencia antes de la creación de Google. Fue desarrollado con el nombre Mocha. Anteriormente, posteriormente pasó a llamarse LiveScript para finalmente quedar como JavaScript. El cambio de nombre coincidió aproximadamente con el momento en que Netscape agregó compatibilidad con la tecnología Java. O sea, ellos no tenían como nada que ver, ¿verdad? Incluso se podría decir que eran como competencia, pero al final pues coincidieron los nombres de Java. Siempre fue una cosilla rara de por qué coincidieron eso. Es uno de los lenguajes más populares para desarrollar videojuegos. Funciona bien con HTML y CSS y es muy adecuado para juegos online. Extremadamente versátil y con la ayuda de bibliotecas especializadas pueden utilizarse para aplicaciones iOS y Android, aplicaciones de escritorio y otro tipo de hardware. Pero este lenguaje murió. Murió porque, o mejor dicho, no murió, se fusionó al diccionario de HTML cuando se hizo la actualización de HTML5. Entonces, Diego, corréjame si me equivoco en esa parte, porque por ahí creo que no me quedó un poquillo claro, pero más o menos por ahí va, que este lenguaje dejó de utilizarse por separado con la actualización de HTML5. Sí, a ver qué hay los casos de uso ahí. Pero sí, es súper útil para juegos móviles y las aplicaciones de red también. Algunos proyectos populares que surgieron gracias a ActionScript está el Snake Bob, el Manhunt, el Willy, el Happy Wheels, todos los juegos con el Happy Wheels que eran un carrito 2D con gravedad, como para descalabrarse en una colina, se desarrollaron gracias a ActionScript. Y el Super Smash Flash. ¿Por qué se llama Flash? Porque de la línea de Adobe está el software Flash, que hoy por hoy le cambiaron el nombre a Animate, que es para hacer caricaturas y videojuegos de páginas web. Y en su momento es un código prácticamente abierto. El Flash Flash trabaja un lenguaje que se llama ActionScript y está casi que se podría decir que está trabajado sobre JavaScript, pero al final casi que las variaciones son mínimas. Casi se puede decir que es el mismo JavaScript. Entonces, por eso se incluye en esta lista de Super Smash Flash. En el más reciente, que fue en el 2014, pues Apple Inc. contrata pues, a estos
desarrolladores de software: Christian Lerner, Douglas Gregor, Joe Groff, John McKay y Ted Kremnick, para desarrollar un lenguaje de programación apto para las aplicaciones de iOS. Es fiable, rápido, relativamente fácil de aprender y multipropósito. Se utiliza en la creación de aplicaciones para dispositivos Mac, iOS y Swift, pero solo se pueden desarrollar proyectos únicamente compatibles con el hardware de Apple, y eso es como un poquito arriesgado, pero para cerrarse de ello, ya que recordemos que a pesar de que la monopolización es ilegal, toda empresa siempre va a buscar monopolizar de alguna u otra manera, directa o indirectamente, sin afectar a la ley, ¿verdad? Pero por eso ellos tratan de hacerlo exclusivo, como las exclusivas de Sony, que Sony no quiere tirar nada para PC, a menos de que uno venga y haga cositas que requieran de la ayuda de Jack Sparrow. No, pero ya se Entonces, está abriendo, Sony, ya se está abriendo. un poquito, bueno, Ujú. anda hueva. Entonces, pues esa era la intención, y gracias a ese lenguaje que ellos crearon, y los desarrolladores de aplicaciones lo utilizaron para también desarrollar algunos de esos proyectos más populares, como el Crossy Road, el Snake Sasquatch, el Sayonara Wild Hearts, el Fantasian, que se estrenó el año pasado, y el Mini Motors Ways. Si no me equivoco, también es como de físicas, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos son los lenguajes de programación que se pueden utilizar para desarrollar videojuegos. Hay cientos de lenguajes de programación, cientos de lenguajes de programación, muchos, pero estos son como los más adecuados para desarrollar videojuegos, porque hicieron un gran aporte a pesar de que no eran destinados a eso. Conclusión: no existe el más bueno y el más malo, solo el que cumple con los recursos de tu proyecto, que tu proyecto necesita. Y eso es a la hora de pensar en cuál es el mejor lenguaje de programación. Por ahí vamos a salir a la calle, y si usted hace 3D, no, el mejor software es Maya. No, el mejor software es 3D Max. No, el mejor software es AutoCAD. No, el mejor software es SketchUp. No existe ni el mejor ni el peor. Solo existe el que se adecua a sus necesidades. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación. No existe tal vez ahí, bueno, ahí sí, tal vez sí varía un poquito en el caso de los vehículos, ¿no? Hay vehículos que gastan más gasolina, menos gasolina, pero al final usted usa el que se adecua a sus necesidades. Por ejemplo, en Costa Rica, ¿para qué poner un Ferrari? ¿Por qué? Porque las calles son muy angostas, y el carro, para que no se dañe, necesita correr a una velocidad más alta de lo permitida por la ley. Pero no quiere decir que sea un mal carro. Simple y sencillamente no se adecua a sus necesidades. Así que esa es la conclusión. Me gustaría que pasara a la sección de un anuncito por ahí. La primera es que me gustaría que Juan Diego haga una review de lo que subieron esta semana los chicos. En este caso, si no me equivoco, fue Jared. Y posterior a ver qué anuncios tenemos para esta semana en cuanto a ver si están regalando juegos o algo por el estilo en Steam por parte de Gabriel Cernas. Lo dejo con Diego. Delegado, a ver, mientras que yo busco el jueguito. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a compartir pantalla ¿Qué entonces. novedades tenemos hoy? Vamos a ir a... Vamos a ver. Ok, bueno, ya, primero que nada, ahí en la pantalla, ¿sí? Ahí se ve. Ok, bueno, aquí estamos en mi cuenta de Steam, Back 4 Blood. Para los que estamos un poco más viejos, Wow. esta es la secuela de lo que alguna vez fue Left 4 Dead, que salió para Xbox 360, PlayStation, no, solo para Xbox 360 si no me equivoco. Básicamente, ¿qué se trata? Bueno, de balear zombies como si no hubiese un mañana, pero a niveles extremos, ¿verdad? ¿Este qué es? Este es el juego, esta es la beta. Van a tirar la beta. ¿Qué sucede? Para tener el juego, si usted, para jugar la beta y tener el juego, hay que irse a una página, bueno, ahorita no la tengo, pero se llama Intel Gaming se llama. Ahí hay una pestaña que dice regalos. Nada más simple y sencillamente se registran y les va a dar una llave
de activación que van a meter acá. ¿Dónde está? Productos, activar un producto en Steam. Y aquí van a meter pues el número de serie que les den, ¿verdad? Y lo bonito y lo bueno de esto es que si usted juega la beta, cuando ya el juego salga oficialmente, se lo queda para siempre, por haber jugado la beta, por haber ayudado a Ey, probarlo eso, y desarrollar. Fue ahí. entonces, para poder jugarlo, le va a pedir el código que tenés que ir a buscar en Intel. Sí, ahorita lo voy a estar compartiendo en el chat, ahí para que lo Ok, tengan. perfecto. Y de una vez también vamos a ir a Epic Games. Aquí ven la pantalla de Epic Games. No solo la de Steam. Solo la Steam. Vamos a hacer el cambio entonces. Gabo, usted está pendiente de la lista de espera ahí, no hay gente en espera, ¿no? No, no hay gente en espera de momento. Ok. Vamos a ir a la de Epic Games. Y en Epic Games, bueno, tenemos dos. Tenemos este que se llama Minute. Es un juego que se pasa en una hora. Se pasa en una hora, pero básicamente es de ir como ayudándole a ciertos personajes a cumplir misiones. Y va muy relacionado con todo lo que están viendo aquí en el taller, todo lo que es 8 bits, este tipo de juegos. ¿Cómo saben que es bueno? Bueno, vamos a ver las reviews por acá. El 83% de la gente que lo ha jugado lo recomienda. Promedio de críticos principales, 80%, y las valoraciones de OpenCritic son fuertes, quiere decir que es un juego muy bueno, que sí, se lo van a pasar en una hora, pero probablemente les vaya a gustar. Y lo que están regalando ahorita por acá, fuerte también, es este otro. Estos señores, yo lo he jugado personalmente, pienso y creo que es un juegazo. Es un juegazo. No les voy a hacer mucho spoiler, pero se sitúa en la época de la Inquisición y tiene que ver ahí un poco con las cruzadas, la iglesia y un virus. La verdad está muy bueno. Este juego vale 19,000 colones. Yo lo canjearía porque realmente es un juegazo. Entonces tienen de aquí hasta, si no me equivoco, el 12 de este mes para canjearlo, estos dos juegos. Ajá, aquí está el 12 del 8. Tienen de aquí al 12 del presente mes para canjear estos dos jueguitos de acá. Y el de Steam también tienen hasta el día 12 para reclamar la beta. Yo les estaré ahí pasando el enlace de la página para que hagan pues el reclamo correspondiente, ¿verdad? Si les interesa. Voy a dejar los nombres de los juegos ahí con el launcher correspondiente en el chat. Claro que sí, ya lo veo. Sí, Y eso ese es es de el mi juego. parte, la sección de juegos gratis. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Acabando con la piratería. Yo les Sí, puedo pasar juego gratis también. Tengo unas páginas ahí de torrent. Digo, no, Del Steam continuemos. sí, no, Verde. no, no, todo lo que Diego y Gabriel pasan es legal porque la piratería es mala, Steam Verde, ¿verdad? papá. Steam Verde. La piratería es mala. Yo los voy a canjear, de hecho, pero tengo tantos juegos en espera que ya no sé en qué momento. Creo que voy a empezar a comprar juegos, así no se me acumulan, ¿no? Empezar a sacar el rato uno para jugar todo eso. Ok, vamos a ver este juego de Jared, ¿verdad? En realidad sin el permiso de Jared lo vamos a ver, porque ustedes no le dieron las letras pequeñitas, todos los juegos que ustedes suben es propiedad de ustedes. No, mentira. Vamos a verlo. Lo primero que yo noto cuando abro este juego es que está muy ordenado, porque los sprites tienen su indicador de que es un sprite, ¿verdad? Los fondos por ahí, ¿verdad? Tienen los objetos que tienen el OBJ al principio. Excelente. Entonces, empezando por eso, ya vamos bien, ¿verdad? Vamos ordenado en los recursos. Eso en un programa muy grande nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Entonces, excelente por esa parte. Entonces, vamos a ejecutar un momento el juego para verlo. Vamos a ver un poco qué tiene. Vamos a ver. Ok, entonces aquí estamos ejecutando un juego. Vean que los colores son muy interesantes, ¿verdad?
Vean que aquí tenemos el jugador. El jugador es esta bolita negra, ¿ok? Entonces aquí nos podemos mover. Vean que inclusive él le agregó unas cajitas. Vean que con esa caja podemos chocar, pero las podemos destruir. Vean que hay cajas de diferentes tamaños también. Vean que los enemigos Wow. tienen inteligencia ya, una inteligencia, ellos nos miran, ¿verdad? Eso lo habíamos visto la clase pasada. Hoy vamos a aprender a hacer que los enemigos nos disparen, es lo que vamos a hacer hoy. Pero vean qué interesante, ¿verdad? Vean cómo el enemigo nos ve, ¿verdad? Apunta hacia nosotros, vean los enemigos, vean que las cajas, ok, vean que él tiene un nivel que es más grande, de hecho. Tiene un nivel que es más grande. Y tiene una cámara, eso lo vamos a ver cómo configurarlo, ok. Vean que los enemigos se les puede disparar y se mueren. Otra cosa que me pareció muy interesante es que él lo hace como un tipo laberinto, lo que está excelente, ¿verdad? Vean que esta escalera es como para ir a un nivel más abajo, ¿verdad? Vean, o más arriba. Es como para ir a otro nivel. Entonces vean qué interesante. Ahí hay otra escalera, ¿verdad? Vamos a ver qué más tiene. Un dato curioso, eso no, eso realmente no era una escalera, sino que cuando yo estaba probando así como pasar de nivel y así, yo puse el objeto de prueba, ¿verdad? Y como no tenía más sprites, puse ese sprite que era originalmente el jugador. Ah, Entonces antes el jugador se veía así, pero cuando Sí. cambié ya la estética un poquito de y hecho no sabía me cómo ponerlo, lo puse así. recuerda mucho a las escaleras y las bancas de Pokémon por los colores. Sí, Porque es monocromático esto, básicamente. Yo le haría una pequeña recomendación, que aumente el contraste entre el fondo y el jugador. Pues intente agregarle tal vez el borde del jugador que sea blanco. O sea, no que cambie todo el jugador, sino que sea más fácil para el ojo diferenciar entre el jugador y el fondo, porque vea que el fondo es negro, pero el jugador también es muy negro. Entonces, puede agregarle, por ejemplo, vamos a ver, esto es hablando un poco de experiencia de jugabilidad, se le podría agregar como un borde blanco para que el jugador sobresalga más, digamos. Al menos en este fondo, la cosa es que el otro fondo es blanco, ¿verdad? Entonces habría que ver cómo se puede hacer para lograr ese balance entre los dos, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está, excelente. Ok, vamos a ver un poquito la progra. Ve qué interesante. Vamos a ver el objeto. Ok, vean que aquí tiene las colisiones. Aquí termina el juego. Aquí tiene la programación. Vean que aquí tiene el ángulo de la imagen, ¿verdad? Aquí tiene para crear la bolita. Vamos a ver qué progra tienen las cajas. Vean que cuando colisiona con la bala, se destruye, ¿verdad? Esta otra bala que es, que veo que hay dos balas. originalmente era la bala de los enemigos, tipo que Ah, las ok. balas fuesen diferentes, solo que no Ujú. terminé de hacer eso, porque me puse a hacer el cambio de nivel y eso. No, excelente, excelente. Me parece que vamos demasiado bien con este juego. Me gusta mucho el diseño, me gustan mucho los colores, son muy llamativos, ¿verdad? Por lo que veo en los colores, ¿verdad? No sé, estoy bateando. Vamos a verlos. Como los colores son un poco más desaturados, ¿verdad? Yo diría que es un juego como con una historia más seria, ¿verdad? Habría que ver la historia, ¿verdad? A ver qué se trata, pero me gusta mucho eso, que los colores son un poco desaturados, ¿verdad? No son tan vivos y le da un ambiente especial, ¿verdad? Me lo imagino con una música como tecno, como una música más futurista, ¿verdad? Ya después, Ajá. cuando veamos música y eso, le vamos agregando, pero está excelente, muy bien. Vamos bastante bien, De maravilla. El maravilla Word de juego, con muy toda la bien. historia todavía no lo he escrito, digamos, ya tengo el lore, así como 20 páginas de lore, pero no lo he escrito, entonces tengo que escribirlo y pasarlo. Eso está excelente, eso está excelente. De hecho, es bueno Recomendadísimo. escribir el lore. Es bueno escribir el lore y después del lore sacar un guión. Ujú. Sí, excelente, excelente. Bueno, vamos entonces a darle con el taller de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es que los enemigos nos disparen, ¿ok? En este ratito que tenemos, vamos a hacer que los enemigos nos disparen. Entonces, como es de costumbre, vamos a ir a la pizarrita, ¿verdad?
que era yo sin esta pizarrita para definir bien qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, va a pasar lo siguiente. Este de acá va a ser mi jugador. Este en rojo va a ser mi enemigo. Entonces, cuando el jugador se aproxime al enemigo en un rango, vamos a decir por ahora un rango X, todavía no sabemos el valor, lo que va a pasar es que el enemigo va a empezar a dispararle, ¿ok? Entonces, para dispararle vamos a crear un nuevo objeto que va a ser el objeto enemy ball, va a ser el sujeto, y vamos a definir un poco los rangos. Entonces, recordemos que había una función para que nosotros podamos determinar la distancia entre los diferentes objetos, ¿verdad? Entonces, si yo escribo el pseudocódigo, recordemos el pseudocódigo, yo voy a decir que si la distancia con mi jugador, yo voy a decir que si la distancia con mi jugador es menor, vamos a poner que, por ejemplo, 50. ¿Qué va a pasar cuando la distancia con los jugadores sea 50? Bueno, va a pasar que se crear objeto bala de enemigo, ¿verdad? También ese mismo objeto se va a moverse hacia el jugador. Ok, esas son las dos cosas que vamos a programar ahorita mismo. Entonces, esto tiene que estar claro, lo que vayamos a hacer tiene que estar claro antes de empezar a programarlo. Entonces, primero, tengo que verificar la distancia. ¿Cómo verificaba eso? Con el comando if, ¿verdad? If distance to, y ahí entran las funciones, ¿verdad? Entonces, vamos primero a verificar la distancia, y si la distancia es menor a 50, vamos a crear las bolas, ¿ok? Vamos a hacerlo. Ok. Ok. Entonces, vamos a ir a el GameMaker y vamos a primero que todo crear el objeto, digamos, el objeto que va a ser la bala. Vamos a crear el sprite. Yo voy a hacer que la bala del enemigo sea diferente a la bala del jugador para que sea más fácil identificarlo. SPR enemy, vamos a ponerle ball. Ustedes le ponen como quieran, ¿verdad? Vamos a hacer que sea, tal vez que sea roja. Ok, voy a hacer que sea roja así. Ok. Vamos a ponerle por ahí unos puntitos. No vamos a hacer tanto detalle ahorita. Y vamos a usar otro color, puede ser este, para este color de aquí. Con esta herramienta puede reemplazar todo un color. Entonces, si le dan clic a esto, se reemplaza todos los que sean de ese color. Ok. Listo, entonces ya tengo el sprite de la bola del enemigo. Entonces voy a crear un nuevo objeto que va a ser el objeto enemy ball. Ok. Va a ser la bala del enemigo. Ya lo tengo creado. Entonces, voy a ir a mi enemigo. Yo en este caso estoy haciendo una torreta. Entonces, va a estar el enemigo que se mueve, pero va a estar otro enemigo que es como una torreta. ¿Ok? Que no, o sea, solamente puede rotar, no puede moverse hacia el jugador. Este de acá, el que vamos a programar hoy, es la torreta. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al objeto y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros vamos a step, recordemos que el código de step se ejecuta en todo momento, ¿verdad? Es un bucle, se está ejecutando en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que teníamos en step? Ok, si la distancia al objeto jugador es menor a 200, ¿qué iba a pasar si esa distancia era menor? Bueno, lo que iba a pasar era que el image angle, recuerden que el image angle era el ángulo de la imagen, ¿se acuerdan? Aquí hay 0 grados, aquí hay 90 grados, y entre todo esto, pues hay un rango de grados, ¿verdad? Repasando, ¿qué era lo que hacía esta función? Bueno, que buscaba, ese es el enemigo, ese es el jugador, y lo que hacía era que buscaba el ángulo desde el centro del jugador hasta el centro del enemigo.
Entonces, por eso es que el sprite del enemigo nos vuelve a ver cuando estamos a una distancia menor a 200, ¿ok? Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que cuando la distancia sea menor a 100, vamos a ponerle 100, sí, vamos a disparar las balas, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, entonces, if distance to object, el objeto que queremos verificar la distancia es el objeto jugador, object player, el nombre de su objeto jugador, ¿verdad? Si no es object player, pues tendrían que reemplazarlo, ¿verdad? Si esta distancia es menor, vamos a decir que 100, abrimos las llaves, ¿verdad? Para que este if cuente por todo esto. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una instancia de un objeto, del objeto bola, ¿ok? Pero vamos a aplicar un hack. El objeto que creamos es un objeto, ¿ok? Pero yo les he mentido a ustedes. Dentro del juego, los objetos no existen. Es como decir que el queque no existe, el queque es mentira. Los que han jugado Portal, algo así, ¿ok? No existen los objetos. Lo que existen son instancias. Por eso es que yo puedo tener, por ejemplo, dos enemigos con el mismo objeto, de cake is alive, correcto. Por eso es que yo puedo tener dos tanques. ¿Por qué? Porque si fuera el objeto, solamente podría existir un objeto de ese tipo, pero en cambio, yo lo que tengo es el objeto, que el objeto es como una base, y lo que yo hago es que creo una instancia. Creo una instancia de la bola o una instancia del jugador, por eso yo podría tener dos jugadores, porque son dos instancias diferentes del objeto. Ahora, cuando yo creo un objeto, yo puedo guardar ese objeto en una variable. ¿Para qué me serviría eso? Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo voy a crear, primero voy a crear el objeto, ¿ok? Voy a crear el objeto bola. Entonces, vamos a hacerlo con el comando instance create. Vamos a crearlo en X y en Y para que se cree en el centro del enemigo. Y el objeto va a ser object enemy ball, ¿ok? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignar este objeto a una variable. ¿Para qué? Para después yo modificar valores de su objeto. Ya vamos a ver cuáles. Vamos a decir que i es igual a instance create xy objeto enemigo, objeto bola enemiga. ¿Qué hace esto? Que cuando yo me refiera a i, en realidad yo me estoy refiriendo a la instancia que se creó. ¿Para qué me sirve esto? En el comando de abajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a manipular una variable de otra instancia. Esto se está ejecutando en el objeto enemigo. Vamos a manipular. Este es el objeto enemigo. Este es el objeto bola. Vamos a manipular la velocidad y vamos a manipular la dirección del objeto bola desde el objeto enemigo. Para hacer eso, hacemos lo siguiente. Y punto, que recuerden que i es la instancia que creamos, y punto image angle, estamos cambiando el ángulo de la imagen de el objeto bola que acabamos de crear. ¿A qué tiene que ser igual el objeto, el ángulo? Bueno, no, el image angle no, perdón. Direction. La dirección con la que se va a empezar a mover. ¿Ok? Sí puede ser el image angle, pero en este caso no lo ocupamos. Si el sprite de ustedes es como un proyectil, digamos que es como un cohete o algo así, ahí sí les podría servir el image angle. Pero como mi proyectil es un círculo, no hace falta. ¿Ok? Entonces, el direction es, ojo, el direction es no hacia dónde apunta el sprite, sino hacia dónde se mueve el objeto. El image angle es hacia dónde apunta el sprite, pero no hacia dónde se mueve. ¿Por qué? Digamos que mi direction, ok, vamos a ver, direction es igual a 0. Pero image angle es igual a 90.
Eso quiere decir que el sprite se va a quedar viendo hacia arriba, hacia el norte, pero cuando yo le ponga velocidad se va a mover hacia acá. ¿Por qué? Porque la dirección es 0, pero el ángulo de imagen es 90. ¿Qué pasa? Que si mi dirección es igual al ángulo, se va a mover y va a ver hacia el mismo lado. ¿Ok? Eso es lo que tendrían ustedes que buscar si tienen una bala como un proyectil o una bala que tenga, o sea, que se vea como que esta es lo que está apuntando, como una flecha, por ejemplo. Si ustedes tienen una flecha, entonces aquí se ocupan cambiar el ángulo de la imagen, pero en este caso yo no lo ocupo. Entonces, y punto direction va a ser igual a esto mismo. ¿Por qué esto mismo? Porque esto es la dirección en la que se va a empezar a mover la bala. ¿Y cuál dirección es? Vean lo que pasa, hay que analizarlo. Aquí está el enemigo. Aquí está el jugador. Entonces, lo que yo creo, lo que quiero es que se cree la instancia I, así le pusimos I, y que esa I tenga dirección. ¿Cuál dirección? Esa dirección al final es un ángulo. ¿Ok? Cuando yo quiero mover un objeto en cierta dirección, tengo que hacerlo con un ángulo de 0 a 360. Entonces, ¿cuál ángulo tiene que ser? El ángulo que hay desde el punto del medio del enemigo hasta el jugador. ¿Y cómo hago yo para determinar ese ángulo? Con el comando point direction XY hacia el objeto player.x y el objeto player.y. El mismo comando que habíamos hecho antes para que nos mirara, ¿ok? Ahora sí, con i.speed yo estoy modificando la velocidad de la bala. Entonces, i.speed vamos a ponerle que se va a mover con una velocidad de 5, ustedes le ponen la velocidad que quieran. Pero básicamente esto sería el código. If distance to object, aquí se los dejo, ¿verdad? Entonces, si la distancia es menor a 100, ¿qué va a pasar? Se va a crear la instancia del objeto bola enemiga y se va a almacenar en i. Después lo que va a pasar es que la dirección de i va a ser igual al ángulo que hay entre el jugador y el enemigo. Y después va a pasar que la velocidad de i va a ser 5. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar esto. No sé por qué dejé de compartir. Vamos a ejecutar este código y vamos a ver qué sucede, ¿ok? Si tienen dudas, adelante, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, pueden preguntarme, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos esto, si no se crashea o algo. Ok, entonces vamos a acercarnos con F4. Pueden hacer el juego en grande, a mí me gusta más. Entonces vamos a acercarnos a una distancia menor a 100. Vean lo que pasa. Me está disparando, ¿vieron? Claro, me dispara súper rápido, pero eso lo podemos modificar después. Vean que ahí ya me está disparando. ¿Vieron? Si me acerco a una distancia menor que 100, va a empezar a disparar. ¿Ok? Entonces, esto sería lo que nosotros podemos hacer para agregar los disparos del enemigo. Entonces, ¿qué faltaría agregar? Bueno, tenemos que agregarle la vida al jugador y que cuando choque, ¿verdad? Cuando choque con la instancia del objeto Animo Ball, pues se le baja la vida, ¿verdad? Hoy no vamos a agregar eso, vamos a agregar otra cosa. Vean que si yo me voy detrás de una pared, igual pasan. Entonces vamos a agregar algo. Vamos a decir al objeto Enemy Bola que al event que cuando colisione con la pared se va a destruir, ¿ok? Se va a destruir. Destruir está en main 1, es este basurito que hay aquí, ¿ok? Pero al objeto del jugador vamos a hacerle otra cosa. Que cuando colisione con la pared, vamos a ponerle, van a buscar en main 2, mentira, en move, van a buscarle el que dice bounce, ¿ok? Y le damos OK. Vamos a ver qué pasa ahora con las balas, ¿ok? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, vamos a ver.
Vamos a disparar nuestra bala. Vean lo que pasa con la bala del jugador, queda rebotando. ¿Lo ven? Me gustaría que si colisionamos con esa bala, también nos haga daño, pero eso lo podemos implementar después. Entonces, entre más disparemos, en mi juego, donde usted no tiene que ser así, entre más disparemos, más difícil va a ser pasar el juego, ¿verdad? Porque nuestras propias balas nos pueden herir. Pero veamos qué pasa con las balas del enemigo. Ven, cuando colisionan con la pared, se destruyen. ¿La ven? ¿Ok? Si colisionan con la pared, se destruyen. Entonces, no pueden dispararme por medio de las paredes. Ahora, si quisiéramos que nos disparen por medio de las paredes, lo podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si es un fantasma, tal vez el fantasma, si me tira, no sé, energía negativa, tal vez esa energía sí pueda traspasar paredes, ¿verdad? Entonces, ya quedaría pues en cuestión de cada uno. Ahora, vamos a hacer algo muy rápidamente. Vamos a hacer una introducción a lo que se conoce como debug, ¿ok? Esta palabra debug es una terminología que se utiliza cuando estamos intentando resolver un problema, resolver un problema en el código. Entonces, lo que yo podría utilizar, ¿ok? Es algo que me ayude a ver variables y cosas así. Por ejemplo, si yo voy a el enemigo, vean que aquí yo había hecho algo para hacer un poco de debug. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo la distancia entre el objeto jugador y el enemigo. Esto no es algo que tiene que incluirse en el juego, pero me puede ayudar a mí a saber cuál es la distancia, ¿ok? Para saber qué distancia tiene el jugador y demás, ¿ok? Vamos a implementar otra manera de hacer debug. Vean que de hecho esos numeritos son, primero la distancia arriba y segundo abajo tenemos el ángulo que hay entre el jugador, solo para verlo. Entonces vamos a agregar otra cosa. Con el comando draw circle, vamos a dibujar un círculo que se va a dibujar con centro en X y en Y y va a tener de radio, vamos a ponerle 100 y vamos a ponerle 1 para que sea la línea de borde. ¿Qué va a hacer esto? Esto me va a dibujar un círculo en el rango, ok, más bien en el radio, en el que si el jugador entra, el enemigo lo va a atacar, ok. Entonces, como para ver más visual, yo como desarrollador, ¿cuál es el rango de los enemigos? ¿Lo ven? Obviamente ya en el juego esto se deshabilita. O puede ser que se implemente como alguna herramienta que temporalmente me muestre estos rangos, algo así, ¿verdad? Entonces, si yo entro a este rango, bueno, más o menos, vamos a ver por qué. Vamos a ver. Bueno, ahí estoy en 100. Si entro, bueno, esto, o sea, no parece tan preciso, pero eso puede ser porque por la colisión del jugador. Entonces, pareciera, lo que les decía, pareciera que el jugador está afuera, pero en realidad, por la caja de colisión, el jugador está dentro, ¿ok? Entonces, yo sé que si yo me meto a este rango, él me va a atacar, ¿ok? ¿Para qué me puede servir esto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable, ¿ok? Y vamos a ver los usos de las variables. Vamos a ir al enemigo torreta y en add event create. Este evento crear solamente se ejecuta una vez, ¿ok? Cuando el objeto se crea. Solamente se ejecuta una vez, a diferencia del step que se ejecuta continuamente. Entonces, en create vamos a crear una variable, vamos a ver aquí que vamos a ejecutar código y vamos a decir que la distancia de ataque va a ser igual a 100, ¿ok? Esto no significa nada, simplemente es un nombre, pero yo voy a hacer algo. En mi código, la distancia de ataque, en vez de poner 100, voy a poner distancia ataque. Entonces, esto está cambiado por el nombre de la variable. Entonces, cuando yo modifique esta variable, también va a modificarse en eso el código. También en draw, yo lo voy a cambiar. En vez de dibujar el círculo,
de 100, voy a dibujarlo con el valor de distancia ataque. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a generar esto? Si yo cambio el valor aquí, por ejemplo, a 200, va a cambiar el rango de ataque en el if, pero también va a cambiar en el draw. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera una variable, tengo que cambiarlos por separado. Ahí es un poquito de optimizando el código. Ya eso lo vamos a ir trabajando más adelante. Pero vean que ahora la distancia es 200, es súper más grande. Pero vean que automáticamente el círculo se ajusta a la distancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si yo hago esto? Con hay una función que es la función irrandom range, que es para sacar un rango aleatorio entre los números deseados. Yo voy a decir que yo quiero un rango aleatorio entre 60 y 150. Vean que estoy poniendo que la distancia de ataque va a ser aleatorio entre 60 y 150. Siempre que vayamos a usar el random, tenemos que primero ejecutar en alguno de los objetos, normalmente en el jugador, tenemos que ejecutar en create el comando randomize. ¿Ok? Si no, los valores no van a ser aleatorios. Tenemos que ejecutar el comando randomize en el evento crear del jugador y ya podemos usar el comando de random range. ¿Ok? Y random range, después vamos a ver un poco más de random. Pero por ahora, si lo quieren agregar a su juego, aquí pueden agregar esto. Entonces, ¿qué va a generar esto? Ya vamos a ver qué va a generar. Vamos a poner un poquito más de enemigos por aquí, solo por ver el ejemplo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vean que lo que pasa aquí es que todos tienen rangos diferentes. Tal vez no sé cómo lo ven ustedes. De hecho, vamos a poner un rangos un poco más alejados. Vamos a ponerlo desde, no sé, de 30 hasta 150. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que los enemigos no sean tan fáciles de predecir. ¿Por qué? Porque cada enemigo tiene un rango aleatorio. Entonces, el jugador no puede decir, mira, si me acerco aquí, me va a atacar esta torreta o no. Sino que tiene rangos aleatorios. Vean, aquí es inclusive más evidente. Entonces, aquí yo lo sé porque yo estoy viendo el debug, ¿verdad? Ok, ahí ya me está atacando. Ahí ya me está atacando, pero ¿qué pasaría si no está el debug? Por ejemplo, si yo apago esta función del círculo, vamos a apagar esto. Para apagar una línea, la convierte en comentario con doble slash, ¿ok? Con doble slash pueden apagar una línea. Esto no es parte del código, es un comentario. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a verlo más adelante. Entonces, vamos a ver cómo estamos. Vean que aquí yo no puedo ver los rangos porque pues claramente ya no tengo el debug activado, ¿verdad? Pero los rangos son aleatorios para cada enemigo. ¿Ok? Vean que inclusive este de arriba me está atacando de muy abajo. Debe ser que tiene un rango muy amplio, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por la sesión de Progra. Vean que ya nuestros enemigos ya están como un poquito más vivos, ¿verdad? Pero sería, si tienen alguna duda, ¿verdad? Porque ya vamos a ir cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero sería lo que vamos a agregar en esta parte del juego. Espero que ustedes vayan muy bien con sus juegos. Cuando puedan, de verdad, súbanlos porque los queremos ver, porque nos entusiasma mucho ver cómo vamos, ¿ok? Perfecto, Diego, muchísimas gracias ahí. Ya saben, chicos, todo lo que sean dudas, comentarios, sugerencias, lo pueden poner, lo pueden escribir en el Classroom, perdón, en el Drive que tienen ustedes, y lo que sería el video estaría subido en las próximas horas para que lo vean, lo repasen. Si tienen que volver a ver algún otro videito, ya saben que los tienen disponibles. Y bueno, entonces de nuestra parte esto sería todo por hoy. Buenas tardes y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, buenas tardes.